A veces entre mi sentido arácnido y yo nos ponemos a hablar sobre la vida, nos ponemos ahí, tenemos charla durante horas y horas y horas. Y el otro día salió un debate muy interesante sobre quién es el mejor Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland. El día de hoy lo vamos a hablar y vamos a debatir sobre este tema que a muchos les interesa y creo que muchos tienen su opinión. Pero bueno, vamos a ver quién es mejor. Ok, tenemos un Spider-Man video versions have already been shown bastante on the bueno big que screen, encontré por and internet each of the actors brought y something que no hace different ni to this falta part. explicarlo yo. While some Este Marvel video lo fans explica muy adore bien, Tobey la verdad. Maguire's Así que vamos a Spider-Man, verlo others are y a sure ver that the qué character played opina. by Andrew Por cierto, Garfield está en is the inglés, best. pero están los Also, there subtítulos, are así people que who believe that no Tom vamos a Holland enterar is de a algo. perfect Spider-Man. In this video, we will compare these characters during 3 rounds. For each of them, every Spider-Man version can get up to 10 points. So let's find Ok, out who is the best Spidey. Toby contra Round Andrew 1, y the Tom. best costume. Ronda 1, el Initially, Tobey mejor Maguire's Peter traje, ¿no? Parker El mejor created disfraz. Spider-Man's wrestling suit in Que order to compete obviamente, in a wrestling competition and make enough money to bueno, buy a hay car. muchas Of opiniones course, que that podemos dar suit aquí, was la far verdad. from ideal. Luckily, soon after it, Parker had redesigned his costume, and we saw him wearing a classic red and blue Claro, suit. porque aquí podemos hablar In tema diseño, 2004's Spider-Man tema 2, the tecnología costume was changed slightly. y al final sacar la conclusión de cuál nos gusta. El primero, obviamente, el que nos da más nostalgia, yo The creo movie que director al que Sam nos gusta Raimi a todos. decided to enhance the El red color segundo, and del darken the sorprendente, blue un areas of the poco suit, turning it into one of the raro. most iconic Spidey Y el suits de shown in the movies. Tom What's more, es muy during the bonito events of y the third aparte tiene la film, tecnología Tobey de was Tony Stark. wearing the Entonces symbiote tiene como un suit or plus. so-called Pero bueno. black suit. Although it didn't Ah, bueno, provide the también tenemos character esto, with el any special simbionte y todo, ¿no? abilities except for haughtiness, it looked just awesome. Fua, esta película es increíble. The costume worn by Andrew Garfield in Este 2012's traje The no me Amazing gustó mucho a mí, la Spider-Man verdad, was rebooted and Los significantly ojos different from the one shown y in los Sam Raimi's colores trilogy. no me Its llamaban design mucho was la truly atención, new, la verdad. but not everyone liked the look of the new suit, including its tinted yellow eye lenses. Pero la película en That's sí why muy Sony buena. considered the criticism, and Parker's costume in The Amazing Spider-Man 2 was reminiscent of the one from Sam Raimi's trilogy. Probably the new Es que los version ojos of eran muy Garfield's raros, ¿no? suit Y como is the que most comics Andrew accurate. es como más The flaco. first costume worn Como, by Holland's no Peter sé, Parker era was raro. funny Y es and más grande, awkward. creo. However, Más things alto. have totally changed. When he Claro, received the tenemos el de suit Tom, created by Tony que tiene la Stark, tecnología the de fans Tony y liked que its es una design, as well locura, as the la verdad. massively expressive eyes on the Claro, mask. es que este This small detail es bonito, really matters, es más sencillo because Spidey has got an opportunity to express his y tiene la emotions tecnología, without taking off the mask. la verdad. That was a problem which hadn't been solved in the previous movies. Also, it's impossible not to mention the Y claro, breathtaking iron spider suit with its metallic es que limbs and a esta great tiene ese plus combination of de red, tener a gold, Marvel and por blue. detrás. Additionally, Tiene Holland's character que had a stealth suit, aka tiene ese Night plus, Monkey, as well as a literal. red and black suit, which Porque los Parker anteriores no developed tenían a himself. los Vengadores, no Plus, tenían nada, don't no, forget that Spidey's eran suits from solamente the ellos. MCU have the Y la most tecnología que advanced creaban technical ellos, ¿no? supply, including the built-in artificial intellect, different useful modes, wings, etc. Yo siempre he soñado con tener los lentes de Tony Stark, Tom como Holland definitely has the son tipo biggest las Apple Vision que tenemos hoy en día, pero de poder, por ejemplo, estoy viendo la tele, el monitor, y que los lentes tengan la información. Por ejemplo, este es un monitor LG de 21 pulgadas, algo así, ¿no? O voy a un auto, este es un auto, no sé qué, y la información de la persona. A ver, sería muy loco, la verdad, saber toda la información de una persona, pero más o menos la idea de lo que los lentes de Tony Stark me encantaría tenerlo en la vida real, sería increíble. Hoy en día tenemos la Apple Vision Pro, tenemos la Meta Quest, pero tampoco están implementados para usarlos tanto en nuestro día a día, así como unos lentes normales, y ya dejar el teléfono de lado. La idea de las Apple Vision Pro a mí me encantó, la verdad, tener pantallas en la vida real, pero el aparato es muy molesto y yo creo que en lentes normales hubiese sido mucho mejor, pero obviamente aparte que también son muy caros, no sé, pero la idea es increíble, la verdad. Pero obviamente solamente nos sirve para navegar por internet, llamadas y ya está. Lo que sirve es literalmente el teléfono, ¿no?
pero tener un plus ahí de inteligencia artificial, de que nos puedan ayudar a ayudarnos en nuestro día a día, sería increíble, la verdad. Yo siempre he soñado con tener un lente de Tony Stark. And the most innovative collection of Creo que a Spider-Man todos nos suits. pasa eso más o menos, That's ¿no? why he gets 10 points and becomes a winner Vale. of this round, while both Maguire Ok. and Garfield receive 9 points. Gana el traje Round de 2, Tom the best porque Peter Parker. por la Peter tecnología, Parker is básicamente, ¿no? Y described porque in igual es comics bonito. as Midtown Tiene buen High's diseño y todo. professional wallflower. Y el mejor He's a Peter. geek with his own problems and fears. Right now, we'll find out who is the best El Peter mejor Parker Peter shown on the Parker screen. Although some creo people que say it's fue weird to see Andrew. almost Vamos a ver lo 30-year-old que dice, actors pero creo que playing much Andrew. younger characters, Tobey Maguire managed to deal with this task. His Peter Parker is a true outsider and a clumsy nerd who tries not only to fight against the criminals, but also to make some extra money and overcome his personal problems. Besides, Parker shown in Raimi's trilogy can boast of a unique charm and a high intellect. He was able to talk about Bueno, complex verdad, scientific subjects with Dr. Otto Octavius and Norman Osborn without any A ver, que está difficulties. complicado comparar a los Plus, tres, it la was verdad. so exciting to watch the development of his relationships with Mary Jane. It was also difficult to accept Andrew Garfield as a teenager because he was 27. In addition, he looks too awesome to be a nerd and a loser. Anyway, his character Bueno, es also verdad. has amazing mental capabilities and DIY skills, which has helped him to deal with complex equations and create awesome web shooters. Ahora que nos ponemos aquí a profundizar And un of poco, course, we all were worried about his relationships with No Gwen sé. Stacy, which provided us estoy with dudando many en que funny, entre romantic, and Toby unfortunately y sad Andrew, ¿quién es el moments. mejor Peter? Tom Holland is the youngest actor who has played teenage Peter Parker. A ver, He was only sinceramente, 20 when he joined the MCU team, making Tom him the one es el mejor closest Peter y to el his mejor character's Spider-Man. age. Yo creo que es como Besides, la mezcla legendary perfecta Stan para ser Lee said Spider-Man. that he had envisioned someone like Holland's Spider-Man when he had first described this Es character. que el This Peter perfecto, es Parker is a perfecto. real teenager with relevant problems related to his love Es relationships el mejor as Peter well as y el his mejor moving into Spider-Man, adulthood. creo yo. Holland's character Pero si nos also ponemos a has separar amazing mental mejor ability. Peter, For example, he creo que himself es even Andrew managed to develop y his mejor own Spidey, unique creo spider que web es and hack Toby. into his suit's security system. Creo. It goes without saying that each of the mentioned Peter Parker's versions Pero has no his sé, own complicado, wonderful es complicado, charm la and verdad, charisma. muy... But still, while Andrew Garfield gets meritorious 7 points, Vale. we're sure that Tobey Maguire and Tom Holland definitely Vale, deserve vale. 10 points. Le dan la victoria a Toby y a Tom. Y Andrew se queda por atrás. Yo creo que, sinceramente, Sure that Andrew Tobey Maguire tenía más... Era como más... Bueno, no sé, más carisma, podría decirse. Pero la verdad es que tengo muchas dudas. Tom lo vamos a dejar a un lado porque Tom es el mejor para ser Spider-Man. Y Peter a la vez. Pero entre Tom y... O sea, entre Andrew y Toby, yo pensaba que podría salir ganando un poco más Andrew. Por lo que me acuerdo yo de las películas. Es verdad que no veo hace tiempo las primeras de Toby. Pero por lo que me acuerdo, Toby... Bueno, que igual ahora que me acuerdo... Sí puede ser, ¿eh? No sé, tengo mucha duda yo, sinceramente. and Tom Holland Tengo mucha duda. definitely Aquí por lo deserve menos le dan la 10 victoria a points. Toby y a Tom. Round 3. De momento ya The ganando best Tom. Spider-Man. Spidey mejor is always Spidey. ready to defeat his enemies while joking and executing difficult acrobatic tricks. In this round, we'll analyze which Es que- Spider-Man version A mí lo que tiene Andrew en la película de Andrew es que es muy gracioso. Tiene como un sentido del humor distinto, por ejemplo, a las primeras de Toby. Y creo que las de Tom obviamente son más graciosas. Es que las de Tom tienen todo. Es como lo perfecto, aunque las películas no hayan sido tan espectaculares, salvo la de que están los tres. Pero la de Andrew es como más divertido, como es Peter y como es Spider-Man, la verdad. Yo, sinceramente, por eso creía que Andrew podía ser ganador en el mejor Peter, por el sentido del humor y por el... Es que el sentido del humor es diferente a las otras películas, entonces como yo decía, puede ganar aquí. Pero bueno, el mejor Spider-Man va a ganar obviamente Toby y Tom.
que Tom va a ganar todo. is Que the Tom best one, es el focusing mejor, on their literal. personal qualities. As soon as Tobey Maguire's character put on the mask, he turned into a real brave superhero Sí. who was able to sacrifice his own life in order to save someone else. The well-known Toby scene el with the mejor. train is an Es que ideal mira example esta that escena. proves this Esta escena statement. fue increíble. Also, Maguire's Spider-Man wasn't just using his strength and combat skills to defeat the criminals. He was also able to see the good in the bad. That's how he managed to get Dr. Otto Octavius back on the right track during their fight. And of course, it's impossible not to mention that Sam Raimi's trilogy includes tons of amazing swinging scenes. Unfortunately, Maguire's character can't boast about a great sense of humor. On the other hand, Garfield's Spidey never misses an opportunity to tell a joke while fighting the Es que eso criminals. tiene el Spider-Man de Andrew. El sentido del humor es diferente. The actor played hard-trying and often failing Spider-Man, who had a lot of willpower. The crane swinging scene is great evidence of these words. His character twists and moves in a variety of different ways during the battles with the enemies. These scenes are especially impressive in combination with traje- wonderful slow-mo Es que no me effects. pongo a ver la escena y el traje, ¡buah! El del sorprendente hombre araña, el That's the traje es reason una why many mierda, fans love the fights shown in the Los amazing ojos como que son Spider-Man muy films. grandes, el traje And como don't que no es forget about tan the numerous llamativo. swinging scenes that show No us the sé, beautiful cityscapes. Last but not least, Tom Holland entered the MCU as a more childish Spider-Man. He has a desire to help other people, but he isn't a classic superhero. Sometimes he's a little clumsy and funny, but at the same Okay. time, inventive and brave. Nonetheless, he gets older as the story goes on, and his character faces more serious problems and tragedies, including Tony Stark's death and Mysterio's betrayal. Plus, it's a no-brainer that Holland's Spider-Man can please us with jaw-dropping acrobatic stunts and battle scenes. As you can see, each Spider-Man version has many strong points. That's why we're sure that Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland deserve to get Empate. equal 9 points in this round. Finally, Vale. we're ready to announce the results. Andrew Garfield's Gana Spider-Man Tom. finishes this battle with 25 points, No, while creo que Tobey gana Tom. Maguire's character has 28 points. And yet, the winner is Tom Holland's Spidey, Gana who has Tom por un managed to punto. get 29 points. Y sinceramente creo que es Which lo Spider-Man que version is your favorite one? lo Please que- don't forget to share lo your que todos thoughts with us pensamos, in the creo yo. comment section below. Thank you so much for watching. If muy you liked buen this video, me gustó. give us Y para mí, en mi opinión, esta sería mi conclusión junto a lo que vimos en el video de hoy. El mejor Spider-Man y Peter Parker sin duda es para Tom Holland. Yo creo que es el actor perfecto para esta película. Es el mejor Peter Parker, es el mejor Spider-Man, es más juvenil, tiene el mismo sentido del humor, tiene mucho más, también tiene el plus de que está con Marvel, está con Tony Stark, están los Vengadores, ha estado en más películas. Pero el Spider-Man de Tom es más juvenil, es más diferente, es más estilo Spider-Man, porque Toby es más, obviamente es más, tiene mayor edad, es más viejo, y Andrew también un poquito, pero sinceramente yo creo que Tom es el Spider-Man perfecto porque tiene lo mejor de las dos partes, de Peter y de Spider-Man. Y el mejor Spider-Man para mí es el de Toby, porque las primeras películas, estoy viendo una araña en la ventana, increíble, ¿eh? Justo estoy hablando es que mi mundo es Spider-Man, ¿eh? Tengo cuadros, tengo mi sentido arácnido que me ayuda en todo, estoy ahora creando contenido de Spider-Man y tengo una araña ahí en la ventana, increíble. El mejor Spider-Man es de Tobey porque las primeras películas fueron increíbles cuando se enfrentaban contra los villanos. Es que yo creo que porque el Peter Parker, lo que me pasaba con el Peter Parker de Tobey, como que era muy nerd. O sea, eso está en el papel. Peter Parker es un nerd. Pero como que no me enganchaba cuando hacía la escena de Peter Parker. Me enganchaba más cuando se ponían, cuando era Spider-Man, la verdad, las primeras películas. Y por eso creo que Tobey es el mejor Spider-Man y el mejor Peter para mí. Obviamente cualquiera tiene sus opiniones, déjeme en los comentarios para saber su opinión.
Pero el mejor Peter para mí es Andrew. ¿Por qué? Por el sentido del humor. Y yo creo que me la pasé. Es como. Yo creo que las películas más divertidas que me pasé viendo Spider-Man es la del sorprendente. La verdad. Con Andrew. El sentido del humor que tenía es muy diferente a las primeras. Y muy diferente a las de Tom, incluso diría. Obviamente las de Tom tienen sentido del humor. Tienen los combates espectaculares contra los villanos y tiene el plus de Marvel y tiene el mejor Peter Parker y tiene es que el Tom es el mejor, no hay duda. Pero el Peter Parker de Andrew era muy gracioso, la verdad. Me gustaba más. Era como el sentido del humor era muy, muy, muy diferente. Y yo creo que es el mejor. Sí, sí. Sinceramente, esta es mi opinión. No sé si me expliqué bien. Quiero saber su opinión en los comentarios también. Pero esta es mi decisión. El mejor el mejor es Tom, mejor Spidey, Toby, mejor Peter, Andrew. Esta es mi decisión definitivamente. Ya no tengo dudas. Estaba dudando mucho mientras iba viendo el video, mientras iban mostrando las características, pero esta es mi decisión. Me decido por esto. Creo que es como yo lo veo, sinceramente, y como yo recuerdo las películas, aunque la verdad no he visto, no, ahora hace poco no he visto muchas películas de Spider-Man. Por lo que me acuerdo, creo que es esto lo perfecto que diría yo.